La radio es participación. Compromiso. Voces en plural. La radio es una voz que suma. Que habla de derechos y deberes. Que construye democracia. Que nos alienta al diálogo y nos invita a conocernos. La radio es buena compañía. Palabras que vienen, que fluyen, que corren como un río. Río de palabras, para que naveguen libres ideas y argumentos, nuestra crítica, nuestra protesta y nuestra propuesta. Estamos en la orilla, entremos ya a este río de palabras, con el Pay Oliva y sus invitados e invitadas, por Radio Fe y Alegría, 1300 AM, la educativa del Paraguay. Es un gran poeta que dice un poema inmenso. Hola amigos de Radio Fe y Alegría, les saluda Pay Oliva en este programa de 11:30 a 12:30 de la mañana, de lunes a viernes. Como creyentes todos los días rezamos para que el Paraguay tenga lo que necesita. Sin embargo, como creyentes también estamos convencidos de que no basta con rezar. Además de rezar, tenemos que comprometernos, unirnos, organizarnos, luchar para que el Paraguay tenga salud, justicia, educación, seguridad, reforma agraria integral y un trabajo digno para todos. Y este programa quiere dar testimonio de nuestro compromiso. Desde la otra orilla, voces de la migración paraguaya. Este espacio se integra en el programa de Río de Palabras iniciado por nuestro querido y siempre presente compañero Pay Oliva. Desde la otra orilla estará mirando, analizando, reflexionando, proyectando sobre temas de la emigración paraguaya, su historia, sus desafíos, sus sueños. De 11:30 a 12:30 horas, posteriormente los días lunes cada 15 días. Sumate en la sintonía con las voces de la migración paraguaya. Hola amigos, hola amigas de este programa Desde la Otra Orilla, Voces de la Migración Paraguaya. Estamos en una emisión más. En este lunes les acercamos un cálido saludo desde, en mi caso, desde Alicante, España. Y también ya de entrada quiero darle la bienvenida también a mi compañera hoy de conducción, a Lourdes Ramírez desde Florencia. Hola Lourdes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días a la audiencia en Paraguay, a nuestros compatriotas en el exterior que nos escuchan de distintos lugares, y por estos lugares ya empieza el otoño. Por suerte bastante calorcito todavía, pero se siente el cambio climático con las lluvias que por lo menos en Italia están arrasando de vuelta este año. Exactamente, y vamos a dedicarle, Lourdes, un pequeño momento también a recordar en el bloque de noticias internacionales un año justamente que se cumplió el 29 de octubre pasado de las lluvias catastróficas en Valencia, en el este de España, que costaron la vida a 229 personas y 237 en total. Pero hoy, desde la otra orilla, Voces de la Migración Paraguaya, vamos a cruzar un mar diferente, un mar distinto. Uno que nos va a llevar hasta el corazón del Golfo de Guinea, en África Occidental. Allí, casi perdida entre el océano y el silencio, se encuentra una pequeña isla volcánica que se llama Annobón. Apenas unos miles de habitantes, pero una historia inmensa. Historia de esclavitud y resistencia, de una lengua propia, de música, de fe y de mucha, mucha dignidad. Una isla que durante siglos, hasta ahora, fue olvidada tanto por los imperios y luego por el propio Estado al que fue anexionada a esta isla, sin consulta, al Estado de Guinea Ecuatorial. Annobón fue portuguesa, después fue española y finalmente guineana. Pero sus habitantes nos dicen: nunca nos preguntaron si queríamos serlo. En 2022, un grupo de annobonenses proclamó su independencia, denunciando el abandono, la represión y la falta de derechos.
Muchos de ellos fueron encarcelados, otros huyeron, pero desde el exilio la voz no se apagó. Hoy esa voz tiene nombre y tiene rostro. Orlando Cartagena Lagar, primer ministro en el exilio de la República de Annobón, va a acompañarnos en este programa en el bloque de entrevistas y nos va a hablar sobre la realidad de esta isla y de sus luchas. Orlando vive hoy a miles de kilómetros de su tierra, pero lleva a su pueblo en el corazón. Su lucha no solo es por una bandera o un gobierno, sino por el derecho de los annobonenses a vivir con dignidad, a tener escuelas, hospitales, libertad para hablar y soñar su propio destino. Hoy queremos escucharlo, conocer su historia, entender qué mueve a una comunidad tan pequeña y tan valiente a levantar su voz frente al olvido. Porque aunque Annobón esté lejos, su historia nos toca de cerca a la gente en Paraguay y en el cono sur de América. Esta historia nos habla de identidad, de justicia, de derechos humanos y de la fuerza de quienes aún en el exilio siguen luchando por su gente. Quédate con nosotros en los próximos minutos porque hoy la otra orilla llega hasta la isla de Annobón. Y quiero invitarles a escuchar un fragmento de esta canción que nos va a acompañar hoy, que se llama Luciérnagas, interpretada por Silvio Rodríguez y Milo J. Escuchamos el fragmento de esta hermosa canción, Luciérnagas, que nos va a acompañar hoy durante el programa. En este bloque de noticias queremos recordar, como lo decíamos al inicio, un año de esas lluvias torrenciales y catastróficas que causaron más de 230 muertes en España, concretamente en Valencia. Hace exactamente un año, una dana de presión aislada en niveles altos, quiere decir eso, golpeó con fuerza devastadora el este de España. Las lluvias torrenciales arrasaron ciudades y pueblos del litoral mediterráneo, dejando tras sí 229 personas fallecidas, miles de viviendas destruidas y comunidades enteras quedaron marcadas para siempre. Hoy, un año después, las heridas siguen abiertas. En el diario El Salto, que siempre comentamos sus noticias en este programa, en la edición valenciana de la Comunidad Valenciana de El Salto, publica un reportaje estremecedor que recuerda que 45% de los niños y niñas de estas zonas siniestradas siguen sin poder retomar sus actividades normales en estas zonas. Es decir, por ejemplo, ya no realizan actividades deportivas o recreativas. Muchos siguen, por ejemplo, estos niños con miedo al agua, a la lluvia, a las tormentas. Casi una cuarta parte de la infancia de esas zonas no logra dormir bien. Y más de la mitad de las familias reconoce que sus hijos tuvieron retrocesos en el aprendizaje y cambios de comportamiento. En el reportaje de El Salto conocemos a Mari Carmen, una vecina de la Horta Sur que tardó 3 meses para volver a su casa. Ella cuenta que cada vez que llueve sus hijos se niegan a salir de la casa. Preguntan, ¿va a volver a pasar? Su hija, que jugaba en un club de hockey sobre patines, apenas pudo volver a entrenar, pero el polideportivo en el que va sigue sin vestuario, sin refugio. La organización Save the Children lo resume con una frase que duele y que debería hacernos pensar. Tenemos que reconstruir Valencia empezando por la infancia. Porque las ayudas se han centrado en las grandes infraestructuras, en la economía, en los números, pero el acompañamiento emocional ha sido casi inexistente. 4 de cada 5 familias viven aún en viviendas dañadas y 1 de cada 4 las considera inseguras para sus hijos. El informe se titula Con el barro en la mochila. Y no podría haber una imagen más precisa sobre la situación de los niños y niñas que cargan todavía con el miedo, con las secuelas invisibles, con la sensación de que su mundo se rompió una noche de octubre de 2024.
Hoy desde la otra orilla queremos recomendar la lectura de este trabajo del Salto Diario, un medio independiente, como saben, que pone el foco donde otros medios no miran. Y en este caso en la infancia, en la memoria y en la reconstrucción que todavía falta. Porque el clima cambia, sí, pero lo que no puede cambiar es nuestra responsabilidad de cuidar, escuchar y acompañar a los más pequeños, para que ninguna dana les robe también la alegría ni el futuro. Entonces les invitamos a buscar esta noticia en el Salto Radio. Antes de pasar al bloque central de nuestro programa de hoy, con Orlando Cartagena Lagar. Vamos a escuchar nuevamente un fragmento de esta hermosa canción de hoy con nuestra música Luciérnaga. Vamos a conocer ahora a nuestro entrevistado de hoy, a Orlando Cartagena. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quería preguntarte, Orlando, ¿cómo le presentarías a Nobón a alguien que nunca escuchó hablar de esa isla? O sea, tened en cuenta que nos están escuchando en Paraguay, distintas comunidades, audiencias y paraguayas que viven alrededor del mundo sobre todo. ¿Cómo comentarías un poco a Nobón, Orlando? Hola, buenas noches. Gracias por darnos esta oportunidad de dar visibilidad a Nobón, a la causa y al pueblo de Anobón. Anobón es una isla que está en África, en el Océano Atlántico, cerca de Gabón, al sur de Santo Tomé y Príncipe. La gente lo sitúa en el Golfo de Guinea, pero el Golfo de Guinea no existe. Además, estamos tan alejados, que no estamos en el Golfo de nada. Simplemente que estamos al sur de Santo Tomé y Príncipe, que junto con Fernando Po formamos 4 islas, además en línea recta, desde el Golfo de Biafra. Y somos la isla más alejada de todo del archipiélago. En 1471 fuimos invadidos por Portugal, aunque lo venden como un descubrimiento, no se puede descubrir una isla cuando ya hay personas viviendo. Por tanto, fue una invasión contra nuestra voluntad. De tal suerte que convirtió la isla en una prisión donde arrojaba a los presos que no se dejaban doblegar. Por tanto, Anobón vivió durante casi 300 años bajo esa dominación colonial donde Portugal iba a abastecerse de los recursos, de frutas, de agua, porque era una ruta necesaria para la esclavitud, y donde iban también a robar otros esclavos, como diciendo que ahí te mandan a morir, pero luego pasan y si te ven vivo, te vuelven a recoger. Desde ahí lo llevaban al puerto de Montevideo, donde este año tuvimos la suerte de visitar, y desde ese puerto de Montevideo hacían la criba, ¿no? Donde había como si fuera un cerco, donde ponían a todos los negros en fila, y el que tenía un poco de dolor de tripa o le duele la mano o tiene una enfermedad, lo tiraban justo en el Golfo, en el agua, en el mar de... Esto ya en el puerto de Montevideo. Sí, de ahí se repartían a los negros que venían de Anobón y de otras partes de África como si fueran mercancía, o sea, lo vendían como mercancía. Claro, es la ruta de la esclavitud. Anobón, en 1778, Portugal intentó traspasar Anobón a España para poner fin a sus guerras internas. Esto no se pudo llegar a cabo porque Anobón, el pueblo de Anobón se opuso a esta entrega porque se entiende que no tenía dominio de la isla. Por tanto, fue de facto y la firma se hizo posteriormente en España, entre Portugal y España, pero sin hacer la efectiva en la isla. Por tanto, a España le tardó casi otro siglo hasta que volvió. Por tanto, Anobón ya vivía más de 300 años con su propio autogobierno. Un pueblo que tenía su propio autogobierno hasta la invasión española en 1843. Y fue cuando, a través de los misioneros católicos y claretianos, conquistaron la isla de aquella manera, quemando pueblos, quemando ciudades,
y matando muchísima gente hasta que... Hasta 1800, Orlando, entonces 1843, España no tiene ningún tipo de vínculo ni presencia nada. en Annobón. A partir de ahí pasamos a ser parte del Reino de España, después de la conquista, y pasamos a ser parte del Virreinato del Río de la Plata, junto con Uruguay, Argentina y todos los demás pueblos. Hasta ahora, Orlando, perdón, digamos, vamos a llegar al tiempo actual, pero el recorrido histórico que estás haciendo muy rápidamente, es decir, hoy día es una isla que se autoabastece incluso a nivel de alimentación, es decir, no recibe de todo. No hay un sistema de Guinea Ecuatorial de abastecimiento de alimentos, como tampoco hay sanidad, no hay educación, ni siquiera una farmacia. Y estamos hablando de cuántos habitantes, Orlando, a día de hoy en Annobón. El 90% de la población de Annobón no puede vivir en la isla porque hay colegio hasta los 12 años. Por tanto, es una evacuación forzosa. En la isla calculamos que habrían unas 3.000 personas. El resto, 15.000, 20.000 vivimos fuera. Y hay una población en el exilio. Sí, ¿y esa población en el exilio, Orlando, en qué parte se encuentra principalmente? ¿A dónde van las personas en busca, digamos, de una oportunidad de vida mejor? Principalmente van a Guinea Ecuatorial, van a la capital, que es la isla, donde lo han convertido en la capital de Guinea Ecuatorial, y es donde habitualmente viven casi todos los andoboneses, porque en la isla no se puede estar. No teníamos ni bolígrafo para escribir, es que no teníamos nada. Por tanto, llega el barco y tienes que irte porque el colegio es hasta los 12 años, no puedes tener a tu niña ahí, y además habían dado riendas sueltas a sus soldados y las someten a abuso infantil. Entonces te ves obligado a abandonar la isla sí o sí. Y relatabas, Orlando, el proceso un poco histórico y este olvido. Decías, por ejemplo, un dato marcante, eso formaba parte de esa ruta del tráfico de personas, de la esclavitud en su momento, ¿verdad? Pero ni Portugal ni luego España realmente no hicieron nada por los habitantes de Annobón. Pero se puede decir también de que esa capacidad de autonomía que tuvo desde muy temprano, tuvieron los habitantes de la isla, también jugó para esa represión. Por ejemplo, ya luego anexado a Guinea Ecuatorial, esa falta de servicio, de infraestructura, también es una forma de represión hacia los habitantes. Evidentemente, el hecho de no tener acceso a ningún tipo de recurso nos ha hecho sentirnos de la isla, ¿no? Y que nadie nos venga a quitar lo único que tenemos. Porque esta evacuación forzosa, este impedimento de que puedas vivir en tu propia tierra, nos ha hecho quererla más. Yo, por ejemplo, salí de la isla a los 18 años con lo puesto y desde entonces no he podido volver a vivir allí. Porque yo soy de los deportados, empujados, evacuados, o yo no sé cómo llamarlo ya, y exiliados desde los 18 años hasta hoy. Vamos a llegar, quiero llegar un poco ahí, Orlando, porque en el resumen histórico que hacías hay como algunas fechas marcantes, ya llegando un poco lo que es siglo XX y parte del XXI, o sea que en el 72 hay una epidemia de cólera con unos resultados terribles, ¿no? Y luego una gran represión en 1993, que yo no sé si saliste tú de la isla en ese contexto. ¿Podrías contarnos un poco esto? O sea, que lo que fue el 72, esa epidemia de cólera, y luego en el 93, ¿qué ocurrió para que la gente sepa? A ver, me empiezo un poco antes, ¿no? En el 68 se dio la independencia de Guinea Ecuatorial. El presidente electo no sabía de la existencia de Annobón. Y a los 6 meses echó a los españoles de ahí. Por tanto, se hizo con un país que tiene 3 territorios, pero uno de los territorios está a no se sabe dónde. Entonces, tardó 2 años en acordarse de que hay una isla que se llama Annobón con población que está ahí abandonada.
y es cuando mandó el primer barco, a los 2 años. Qué barro. En el 70. Luego en el 73, la falta de salubridad, el hambre y todo lo demás, pues la isla sufrió una epidemia de cólera. Yo he visto y lo he vivido con 7 años cómo morían como moscas, porque no teníamos ni sanidad, no teníamos nada y además no habíamos pasado esta epidemia, no sabíamos que el virus estaría en el agua. Un dato muy importante es que habían 2 sacerdotes europeos, blancos, que vivían en aquella iglesia católica, que nos mandaban, a los más mayores, llenar una habitación de cocos, porque en la isla había muchos cocos. Y ellos bebían de ese agua de coco hasta que terminó la epidemia. Pero sin informar a la población, sin informarla que podían hidratarse con eso para evitar tomar. Que nos estábamos muriendo por el virus que estaba en el agua, por eso ellos que ya tenían conocimiento del virus, dejaron de tomar agua del río y del grifo. Vale. En este contexto que te decía, yo he visto morir a más de la mitad de la población en el 73. Pero en Nanobón no teníamos ya madera y todos los cayucos, más de miles y miles de cayucos que estaban en la playa, lo utilizábamos como ataúdes, hasta que se agotaron los cayucos, hasta que no habían ni siquiera hombres para hacer ataúdes. Nanobón se quedó desolado, no había nadie. Ibas por la calle y parecía una ciudad fantasma. En el 74, un año después de estar ahí abandonados, todo esto había un telégrafo en Nanobón, el titirititi de antes, que tenía contacto con el presidente. Le informaron y dijo que en Guinea no había ninguna enfermedad y que los anoboneses se apañaran como puedan, porque Nanobón no es Guinea Ecuatorial. Y morimos, y morimos, y morimos. Gente que iba al cementerio al entierro empezaba a vomitar, empezaba con la diarrea y allí mismo le ataban en una sábana y lo tiraban al primer agujero. Terrible. Un año después, ahí morían niños mayores, mujeres, hombres. En el 74, los pocos niños que quedaban vivos, en menos de un mes y medio murieron 500 y me quedé sin amigos para jugar. Estoy contando de primera mano. Claro. Yo salía a la calle y miraba para arriba, para abajo y volvía a casa llorando, porque no había nadie. Habían familias enteras que murió, el abuelo, la abuela, la tía, la prima. Apellidos enteros desaparecieron en la isla. Orlando, permíteme una pregunta. ¿Cómo esos hechos, esa situación tan catastrófica de falta de salud, de muerte cotidiana que veían todos los días, afectaba un poco? O sea, ¿cómo quedó esa en la memoria colectiva tuya y de las personas, todos esos recuerdos y esa vivencia tan fuerte que tuvieron? Pues que lo superé porque tengo que vivir. Lo superé porque además mi madre, en mi casa particular, murió mi hermana, murió su hija, murió mi hermano, murió su hijo. En la epidemia. Después murió mi padre, que no lo conozco porque no sé lo que es tener papá, como consecuencia de toda esa barbaridad. Y en el 75, los pocos hombres que quedaban y los niños, empezó un movimiento de protesta contra el gobierno que estaba allí en la isla. Depusieron al gobierno y le dijeron: tú ya no vas a ser gobernador de nada porque no pintas nada. Pero que también era nobonés, hizo un informe con el telégrafo y lo mandó a Macías de que le habían quitado el poder. Y en el 76, Obiang, que era el jefe militar, mandó a más de 200 militares a la isla de Nanobón a darnos una lección para que otro día no volvamos a hacer nada. Claro, en el 76, antes de que llegara el barco, 8 hombres salieron en un cayuco desesperados a buscar formas de pedir auxilio. Mensajes en las botellas tirados al mar. En aquella época pescaban en nuestra isla, que yo me acuerdo, además he ido muchas veces al mar, más de 24 barcos españoles de almadrabas, albacoras, pescaban en nuestra isla y muchas veces se acercaban tanto que vendíamos banana, plátano, cocos y nos daban ropa o cualquier cosa que tenían, porque todo servía, una pastilla de jabón, lo que sea.
pero les dimos cartas y cartas y cartas y nunca llegó ninguna. Nunca llegó a ningún lado. Y estos hombres cogieron un cayuco, desesperados, y salieron al mar, porque desde Annobón se ve el horizonte, no se ve nada. Sin brújulas, estuvieron 7 días y 7 noches a la deriva hasta que llegaron a la costa de Gabón. A Gabón llegaron. Apresados, y el presidente de Gabón, que tiene frontera con Guinea, llamó al presidente de Macías. Le dijo, oye, han llegado aquí unos señores que dicen que son anoboneses y que se sienten abandonados. ¿Y qué pasa? Y Macías les dijo, mándamelos que ya sé lo que tengo que hacer con ellos. Y el presidente de Gabón no los mandó a Guinea, porque los iban a matar a todos. Eso en el 76. Ese mismo año, Obiang mandó una guarnición militar de 200 hombres de su tribu a la isla a darnos una buena lección y a quitar a todos los hombres de la isla para que nadie vuelva a coger el remo para ir a denunciar. Claro, los 8 hombres estos denunciaron ante las Naciones Unidas, ante la Embajada de Estados Unidos, el atropello, el abandono que estábamos sufriendo. O sea, estamos hablando que las personas que finalmente fueron en cayuco, llegan a Gabón, pero que no son deportados luego a Guinea Ecuatorial, sí que pudieron hacer denuncias, Orlando. Pudieron hacer denuncias y más llegaron unas cartas que denunciaron ante las Naciones Unidas de ese país y ante la Embajada de Estados Unidos, porque el año pasado es cuando, adelantando un poco, cuando tuvimos acceso a la respuesta que dio el embajador de Estados Unidos a su país, de que unos hombres vinieron aquí a denunciar este tipo de abandono histórico, que habían pasado ya 30 años. O sea, había quedado rastro el embajador. Sí. El embajador que recibe la carta sí que hizo un informe. Un informe y lo mandó a su país. Y Estados Unidos dijo que no podía hacer nada porque sería una injerencia en asuntos internos de otro. Interno. Y no nos ayudaron. Que cuando quieren pueden intervenir. Algo a la humanidad para que nos dejen morir. Bueno, total, que llegó el barco de Guinea en el 76 y empezó lo que se llama masacre. Violaciones a todas las mujeres que iban al campo. Violaciones de todo tipo de abusos. Estos son los 200 militares enviados desde Guinea Ecuatorial. Los militares de la tribu de Obiang que mandó a la isla, armados hasta los dientes, reunió Obiang, para recordar a la audiencia, Obiang es el dictador de Guinea Ecuatorial, militar, como en Paraguay. Reunió a la población en medio de la plaza con Feliciano Bato Obama, que era el jefe de la armada en Annobón, y dijo textualmente que todos se preparen para ir a Malabo a trabajar las plantaciones de cacao y que el que se niegue abrirá un fuego en Annobón y hará derramar un río de sangre. De hecho, en Annobón tiene el apoyo de Río de Sangre en memoria a la amenaza a la población. Y sus hombres empezaron a violar a las mujeres, las niñas. Y cuando ya no sabían qué hacer más, convocaron a la población y le dijeron que todas las niñas a partir de los 12 años tenían que ir a una sala que está en el ayuntamiento a una cena. Digo, ¿pero a qué cena? Si no tenemos para comer. Dijeron, tienen que ir todas obligadas. Y en esa cena, que no había cena ni había nada para comer, empezaron a violar una detrás de otra, delante de todas las demás. Las pocas que consiguieron escapar, al día siguiente, fueron de casa en casa, puerta por puerta, derribando y violando a las niñas, algunas delante de sus padres y de sus abuelos, que yo tengo conocimiento de quiénes, algunas fueron violadas delante de sus hermanitos, llorando. O sea, lo que hicieron ahí en Annobón no es para hablar que... O sea, Guinea Ecuatorial es una mafia corrupta desde la creación hasta hoy. Una completa violación a los derechos humanos de las personas. Entonces, de ahí empezaron a detener a los hombres, a secuestrar, porque no fue detención, bajo amenaza de muerte, a todos los niños desde los 14, o sea, desde los 15 años hasta los 75. ¿Y si dónde, Orlando? ¿Dónde? Porque hablabas antes de salir al aire, estábamos hablando, Orlando,
¿dónde llevaban a las personas detenidas? Al final, Guinea Ecuatorial, que no se había ocupado nunca de la isla de Annobón, sí que construye allí un destacamento militar, tengo entendido, ¿no? O sea, a dónde eran, cuando eran las personas detenidas, a dónde eran llevadas? Cuando los secuestraban a los hombres desde los 15 años hasta los 75, los llevaban a Guinea Ecuatorial, porque Annobón no es Guinea. Lo llevaban Claro. a Guinea Ecuatorial, a trabajar las fincas de cacao de Guinea Ecuatorial. Un Allí trabajo los esclavo. repartieron como si fueran pues, ganado, como si fueran semillas, y el 90% murió porque no sabíamos trabajar cacao, y además el bosque de aquella tierra, de Fernando Po, tiene tantos bichos, serpientes, mosquitos, moscas de todo tipo, que te muerde y tienes que estar rascando todo el santo día, ¿eh? No es broma. Y murieron casi todos. Algunos, por la represión que había en Guinea, cogieron un cayuco para ir a Camerún, porque es lo único que sabemos hacer, remar y buscar la Y huir. salvación. Y murieron en el camino, porque de Malabo, de Fernando Po a Camerún, desde lejos, desde el día más clarito, ves la silueta de África, pero no significa que esté cerca. Y muchos Orlando, murieron. quería ir un poco en este sentido, o sea, esa represión brutal digamos, demostrada con todos estos hechos que estás denunciando, ¿verdad? Esas violaciones masivas a niñas y trabajo esclavo. Ya estamos hablando de los años 70, mediados de los 70, casi 80, o sea que esto seguía ocurriendo. Entonces, va surgiendo también una idea, ¿no? De autonomía, de independencia, o sea que dentro de la propia isla, de la población, surge también esta idea, ¿no? Ya creo que seguramente en estos años. ¿Cómo se va configurando un poco ese proceso del que tú eres portavoz actualmente? A ver, para entonces yo era un crío en el 76, yo Claro. tenía 10 años y en 1985 es cuando tuve la mayoría de edad y mi madre me dejó ir a Guinea porque no podía continuar los estudios, había terminado los estudios, estaba ahí dando clases a los niños porque había un profesor blanco que se llama Pedro Monfort, que es el que nos formó para formar a los niños Ujú. y tenía que continuar los estudios y no podía quedarme en la isla porque no era mi plan y me Claro. fui a Guinea. Sí. Allí nos encontramos con que nos discriminaban tanto para el trabajo como para las becas de estudio. En el 93, que es cuando vamos a tratar un poquito, formamos un grupo que se llama Jóvenes de Annobón, en el que dijimos, oye, ¿aquí nos están discriminando o somos muy malos? Vamos a ver si, porque era la cooperación española la que nos estaba dando clase, eran cooperantes. Ujú. Entonces, oye, vamos a sacar las mejores notas para ver si nos discriminan o qué pasa. Y Sí. efectivamente, estábamos en cuarto, quinto, sexto de bachiller y salían muchos alumnos que no tenían ni nivel para salir al extranjero a estudiar y quedábamos ahí. Y terminamos el bachiller con la selectividad, que es lo mínimo que pedían para poder acceder a la universidad y tampoco nos daban beca. Y es cuando nos pusimos de acuerdo para hacer una protesta en Annobón contra la discriminación étnica que estábamos sufriendo en materia de las becas, concretamente. Entonces, cuando fuimos a Annobón en 1993 a protestar, una semana antes de esta protesta, cogieron a un chico que estaba sintonizando una pequeña radio, eso que llaman Wallman, que lleva dos pilas, porque Ajá. se coge muy bien todas las emisoras del mundo. Y pues estaba ahí sintonizando esta radio y los militares de Guinea dijeron que desde Annobón que esto era un abuso, era un atropello y le cogieron y le pegaron tal paliza que hoy aún sigue vivo, pero es paralítico, está medio muerto de la paliza que recibió en aquellos entonces. Y a partir de ahí dijimos, oye, tenemos que hacer la manifestación ya porque si no nos van a matar antes de que hagamos nada. Efectivamente, hicimos el día 13 de agosto del 93 una manifestación contra el sistema en la que asesinaron delante de nosotros a dos jóvenes anoboneses a tiros, porque cogieron armas enseguida y a mí no me alcanzó ninguna bala de milagro porque
disparaban contra todo lo que se movía, contra todas las direcciones posibles. ¿Y cuántas hubo personas asesinadas, no? Entonces, asesinaron a 2 personas, una bala le alcanzó a otro chico en la mano, que está con una mano y media porque no llegó a cortárselo, y el daño que hicieron a la población fue similar al del 76. Es decir, empezaron con las violaciones a las niñas, a las mujeres, ya nadie podía ir al campo, y al final tuve que ir a mi casa y decir a mi madre, oye, me voy a entregar porque me estaban buscando a mí y a los otros compañeros, pero parece ser que yo era el protagonista, el que más buscaba. Tú eras el... Porque a mi madre le mandaron salir de casa y quemaron la casa, es decir, que tenía que entregarme. Y es cuando fui, y mi madre me dijo textualmente, no te voy a dejar que vayas solo, te voy a acompañar y si te tienen que matar, al menos que me den el cadáver, porque esa gente no hace otra cosa que matar. Entonces le acompañé a mi madre, o sea, mi madre me acompañó. ¿Qué edad tenías en ese momento, Orlando, tú? Yo tenía 26 años. 26 años, un líder. Le dije a mi madre, me acompañó. ¿Y tú habías ya en ese momento terminaste el bachillerato? ¿Estabas postulando para una beca? Una beca que no me llegó nunca. Por discriminación. Y además trabajar de carpintería, que me enseñó mi hermano muy bien, que es la profesión que ejerzo desde entonces. Yo tengo mi cascabel aquí. Nos muestra Orlando de diálogo del Zoom. Para el problema. Bueno, me entregué a la salvajada que estaban ahí armados hasta los dientes y enseguida cogieron las armas para dispararme y hubo uno de ellos que tuvo un poco de luz y les dijo, pero si este chico está delante de nosotros mirándonos hace un buen rato, si nos quisiera matar estaríamos muertos, no hace falta dispararle si está aquí. Pues a partir de ahí me convertí en una bola. Patadas, puñetazos, golpes de todo tipo, escupitazos, sobre mí durante no sé cuántas horas hasta que perdí el conocimiento. Pero paliza es poco. Tortura de todo tipo. Cuando ya perdí el conocimiento, y ya no sé qué hicieron ya, me ataron de pies y manos y me colgaron de un árbol, como si fuera un cerdo con un palo pasaron un palo por medio y me colgaron ahí. Y aún así se subió uno de los militares encima de mi espalda saltando hasta que la cuerda se me metió en el cuerpo y ya no supe nada más. Al día siguiente, Orlando, ¿qué sensación provocó en vos haber sufrido tantas indignaciones, tanta, digamos, falta de dignidad con todas esas violaciones y que te haga mantener siempre tan firme en esa lucha? Porque pasaste muchísimas cosas, ¿verdad?, con algunos compañeros, sí, que hizo que vos te sigas manteniendo tan firme en esas convicciones que sentías. Pues yo creo que se puede cambiar esto. Son ignorantes. Y se puede cambiar. Y además, pensando en las niñas que fueron sometidas a esa brutalidad de abusos, mientras tenga vida, tengo que luchar porque esto no vuelva a ocurrir y que tengan la libertad. Nada más. Y luego de esa detención, Orlando... no lo llaman detención, llámalo secuestro. Ese secuestro, efectivamente. Ese secuestro con tortura, ¿verdad? Porque es realmente la situación. Nosotros en América del Sur... diversas generaciones conocieron esa realidad pero aquí con toda esa carga histórica. Pero luego de ese secuestro y torturas recurrentes, ¿cuánto tiempo estuviste? Y luego, ¿cómo escapaste de la muerte? Porque esto era, como te decía tu propia madre, era prácticamente ir a una muerte segura. Segura, sí, estaba la muerte asegurada, ¿vale? Total, que perdí el conocimiento mientras me estaban arrancando las uñas del pie con un trozo de hierro. Ahí ya no supe qué pasó. Al día siguiente me encontraba en el suelo, cuando recuperé la conciencia, me estaba en el suelo en una charca de sangre cubierto de tierra. Cubierto de tierra del anubón porque cuando jugábamos a la pelota, como íbamos siempre descalzo, a veces das con una piedra y te arrancaba la uña y como no teníamos medicamento ni nada, no íbamos al médico. Lo llenábamos de tierra para coagular la sangre. Pues es lo mismo que hicieron mis compañeros para cuando me veían perder tanta sangre, me cubrieron de tierra para coagular la sangre. Orlando, estas protestas finalmente también marcan un proceso, ¿no?, de inicio y una conciencia finalmente por
a pesar de lo terrible, ahí surge de ese grupo de jóvenes también la idea de una independencia, de independizarse de Guinea Ecuatorial y de reivindicar este derecho. De este 93 surge como un movimiento que va a llevar a eso posteriormente, o este puede ser un antecedente, digamos, de la lucha actual de ustedes. Es la suma de todo, porque ya éramos, ya teníamos esta lucha de nuestros ancestros, han luchado contra los otros, contra los españoles, contra el colonialismo, ¿no? Luchando contra Guinea Ecuatorial, porque nos han ido matando desde siempre. Entonces esta lucha la tenemos prácticamente todos. Y sabiendo que no van a hacer nada por nosotros, hemos preferido, solicitado hacerlo nosotros. Por ejemplo, en el 2021 solicitamos a Guinea Ecuatorial formalmente una autonomía para gestionar ¿En qué año, perdón, Orlando? ¿En qué año? En 2021. 2021. Partiendo de que desde ahí nos llevaron a Bata, nos hicieron un juicio militar, pero previamente pasamos de estar, porque llegué a la cárcel de Guinea medio muerto, y nos pusieron a 7 personas, 7 tíos de 21, el más joven tenía 20, y yo era el más mayor que tenía 26, 7 de nosotros en una celda de 1,5 metros por 2 metros. Claro, no cabíamos. Y por las mañanas nos daban una botella para hacer pipi. Uh-huh. Pero no podíamos llenarlo porque no llega para todos. Somos 7. Si cada uno termina de mear, pues se llena antes de que llegue al último. Cada uno tenía que hacer un poquito para que cuando llegue al último también haga un poco. Y esto nos lo explicaron otros militares después, que era la forma que tenían de torturar a la gente hasta que se muera o que se le reviente la parte interna, ¿no? Sí, pues yo no podía ni coger la botella porque no podía moverla nada, y estaba tirado en el suelo de cemento y me sacaban la pilila para hacer pipí. Digo, no tengo fuerza ni para mear, me lo hacía encima y ya está. Y durante un mes, hasta que llegó el organismo internacional, no sé si era Amnistía Internacional o la ONU, que nos llevaron unas pastillas, pero ya mi cuerpo se estaba curando solo. Es decir, que después de un mes de aquella situación, ya el cuerpo ha ido generando cicatrices. De hecho, tengo todavía momentos que me duerme el brazo. Pero de esto sí que quedaron registros justamente de Amnistía Internacional, ¿no? Sí, en la Amnistía Internacional tienen todos los informes. Además, me condenaron a 28 años de cárcel, pidieron pena de muerte por haber hecho una manifestación y al final nos condenaron a 28 años de cárcel. Pero el mismo año, el 12 de octubre, nos indultó el bueno de Obiang y nos mandó a la calle todos medio muertos, sin tratamiento, sin ningún tipo de ayuda, ni indemnización, ni nada. Y los expulsó del país, te expulsaron No nos expulsó. El mismo año, tengo una hermana que vive en España desde la época colonial, me hizo la carta de invitación y me vine con ella a hacer el tratamiento. Y desde entonces estoy aquí, porque allí no... Desde 1994. ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo viviste esa situación de tener que salir forzadamente después de todas esas agresiones que sufriste? Todavía no he recuperado este momento que salí de Anogón desde los 18 años y no he podido volver. Nunca lo superaré y por ello estoy luchando para, por lo menos, aunque sea de viejo, poder vivir en mi tierra. No se puede vivir exiliado tanto tiempo. Ni siquiera de visita, Orlando. Ya llevo 40 años de exiliado. Orlando, ni siquiera de visitas puedes volver hoy día a Guinea Ecuatorial. Hoy día llego a Guinea Ecuatorial y soy medio muerto, hombre muerto. Ahí no van a preguntar nada. Que es importante eso también para la audiencia, que sepa que hoy día el régimen de Guinea Ecuatorial sigue siendo un régimen dictatorial. No solo es dictatorial, sangriento y además asesino. Y además con la gravedad de que practican brujerías y comen carne humana. Es decir, que el presidente practica el canibalismo. El presidente actual, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el actual? Sigue siendo Obiang, ¿no?
Sí, Teodoro Obiang, que ocupó el poder desde 1979. Yo tenía 13 años. Imagínense. Sí, hasta hoy. Entonces, Orlando, vamos a dar, porque la situación es realmente dramática lo que describes, pero de ese 93 van surgiendo entonces como esta idea de la independencia de Annobón, y en el Esta idea 2021, en la el tenían todos los 2021 anoboneses. Sí. solicitan formalmente esa independencia. ¿Qué respuesta tienen, Orlando? En 2021 solicitamos oficialmente la autonomía Ujú. tras estudiar todos los mecanismos para un diálogo con el gobierno, y lo que ha hecho es incrementar el número de militares y incrementar la represión en Angola. Y al final, en 2022, el día 8 de julio, tuvimos que declarar la independencia, porque si no podemos obtener la autonomía, vamos a ir a peor, y buscamos el camino de la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho nuestro, que tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra lengua, tenemos nuestra identidad cultural, y no tenemos por qué ser parte de algo que no nos han consultado, que no nos han preguntado, que no queremos, y además nos tratan mal, porque nos han tratado muy mal y nos han expulsado de todo tipo de bienes. Por tanto, no necesitan que estemos ahí, y nosotros no queremos estar ahí por todo lo que ha pasado. Por Y supuesto. declaramos la independencia en 2022, y a partir de ahí estamos buscando reconocimiento por violaciones de derechos humanos. Es decir, que no se puede Orlando, superar tantos límites. Han superado todos los límites, todos. Orlando, para la audiencia que te escucha en Paraguay y en todo el mundo, o sea, los compatriotas que viven en España, en Italia, en el resto del mundo, ¿qué rol puede jugar o podríamos jugar esta comunidad internacional para ayudar de cualquier modo a esta violación que vivieron y que sigue viviendo en esa isla las personas que habitan? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de apoyo podríamos hacer para que sea visible este tipo de situaciones que yo particularmente no lo conocía y creo que muchas personas de la audiencia no saben eso? Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esto se conozca, se sepa y se reconozca sobre todo esa identidad del pueblo de ustedes? Primero, apoyar y seguir dando visibilidad en los foros internacionales, presentando esta queja, y además reconocimiento de los pueblos a vivir, a existir. Lo que no se puede hacer es, en el siglo XXI, permitir que unos pueblos eliminen a otro, eliminen una lengua, eliminen una cultura, eliminen una identidad cultural única en el mundo. No se puede permitir que estos abusos sean parte de un gobierno. Y además, siendo Annobón una isla que está situada a 700 kilómetros de Guinea Ecuatorial, con los que no tenemos lazos históricos, no tenemos ningún vínculo, además no tenemos ningún acuerdo para formar nada, y siendo una decisión política de la España dictatorial, revisar este Sí, eso punto, también es un dato que el importante. pueblo viva libremente en su territorio. Porque no tenemos por qué vivir esto, porque Franco decidió esto. Hay muchas leyes franquistas que se están derogando, pues esta es una de las que hay que derogar, porque esta mata a pueblos, somete a pueblos a la hambruna, a la miseria, a muerte segura. Y hay una discriminación institucional, hay una tragedia. Esto es una persecución permanente, es una aniquilación identitaria lo que está ocurriendo en Guinea Ecuatorial con Annobón. Esto es eliminación de una cultura, de un pueblo, de un territorio que no forma parte de, sino está alejado. Y tenemos que denunciar, porque es violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y además aniquilación identitaria. Es un pueblo que va a desaparecer si no hacemos algo. Por tanto, la comunidad internacional... Hay algunos pasos, Dime. Orlando, hay dentro de este proceso que estás diciendo, ¿verdad?, de volver visible, este programa es muy modesto, pero quiere contribuir eso al menos a una parte en Paraguay de hacer visible esta realidad. Pero dices algunos pasos también, ¿no, Orlando, recientemente, como por ejemplo el integrar
la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, ¿no? Actualmente, Anobón forma parte de esta estructura. ¿Podrías comentar un poco qué es y cómo sirve a la causa el pertenecer a esta Organización de Naciones y Pueblos No Representados? Sí, esto es la UNPO, que es una organización internacional que trabaja también con las Naciones Unidas de los pueblos no representados. Y uno de los focos que estamos intentando es que la ONU reconozca a Nobón como un pueblo pendiente de descolonizar, porque no se ha descolonizado a Nobón, se dio la independencia a Guinea Ecuatorial. Y por tanto, Nobón se ha quedado sometido o sometida a Guinea Ecuatorial, siendo un pueblo independiente, siendo un pueblo con su identidad cultural y todo lo demás. Hay que hacer un reconocimiento de Anobón como pueblo con derecho a la autodeterminación y, por tanto, pendiente de descolonizar para que podamos alcanzar nuestra libertad. Y hoy día a nivel de, digamos, de recursos a nivel internacional, entiendo que estuviste también recorriendo distintos países, Argentina, Uruguay. Esperamos que próximamente también se pueda dar un contacto en Paraguay. ¿Cuál fue un poco el retorno que estás teniendo, Orlando, de esas visitas, de esos contactos, tanto en Argentina como en Uruguay, si puedes comentarle a la audiencia? Sí, tuvimos la certeza, la valentía y la iluminación de recurrir al pasado histórico que tenemos con Argentina, Uruguay y Paraguay, después de haber intentado por todos los medios, y aún seguimos intentando para buscar una mediación con España, que es la madre patria de todos, que es la que generó todo este entramado colonial. Seguimos esperanzados de que tendrán la parte humana de sentar, por lo menos de allanar, ¿no? De hacer como mediación para resolver ese conflicto. Pero hemos ido a Argentina por el pasado histórico que hemos comentado de Nato de La Plata, que se administraba desde allí. Son pueblos no africanos con los que tenemos ese vínculo y además hablamos español, porque con África no tenemos ningún contacto. Ya ves, Portugal nos cortó, España nos cortó y no tenemos contactos con nuestros iguales de color. Por tanto, hemos ido a Argentina por este sentido. En ese sentido, también hemos ido a Uruguay, porque allí es donde se desembarcaban a nuestros antepasados y lo repartían y lo vendían como esclavos a todas partes del mundo. También queremos ir a Paraguay, a Brasil, que tenemos una lengua criolla portuguesa. Esto es un dato importante. ¿Cuál es la lengua propia de Anobón? ¿No hay una lengua criolla? La lengua propia de Anobón es el fadambo. Fadambo es una lengua criolla portuguesa que hablan solamente los anoboneses. Es decir, que cuando Portugal arrojaba a los que ellos llamaban rebeldes, todos hablaban portugués. Entonces, y también venían otros esclavos de otros sitios que no hablaban portugués. Por tanto, allí se fusionó y se creó una lengua a propósito para que los portugueses no entendieran. Pero como todos hablaban portugués, crearon esta lengua de forma que cuando vengan los portugueses tengan formas de comunicarse, porque ellos venían con armas y a matar gente y a robar gente para llevarlo a vender. Entonces, de ahí se creó esta lengua que solo se habla en la isla. En la isla. En la isla, sí, sí, sí. Y es de origen, tiene criollo portuguesa, ahora tiene un poco de influencia también española, pero solo y solamente se habla esta lengua en esta isla. En esta isla. Imagínense. Y un poco, y les entendemos a los portugueses, entendemos a los de Angola, Mozambique y Cabo Verde y Santo Tomé, pero ellos no nos entienden, porque es una versión diferente. En este caso, la lengua como forma también de resistencia de todo un pueblo, ¿verdad? Exactamente. Es la forma de resistencia de nuestra lucha contra el colonialismo salvaje que estaba matando. Muy importante. Tanto, hoy tenemos esta lengua que hay que proteger, tenemos una cultura rica, tenemos nuestra identidad, no somos como los de Guinea, no nos conocemos para nada. Orlando, lastimosamente el tiempo en radio es, ya sabes, es escaso. Me gustaría ir redondeando, cerrando un poco la entrevista y pedirte si, digamos, un mensaje que quieras dejar a la audiencia en Paraguay, ¿verdad? Un pueblo que
que conoció también la dictadura, las cárceles, las torturas, ¿verdad? Y una forma de neocolonialismo también. Entonces, un mensaje un poco que quieras dejar a la audiencia, a la gente que va a escuchar este programa, y también muy especialmente a la clase política de Paraguay, ¿verdad? Porque sería interesante efectivamente crear esas oportunidades para que puedan encontrarse, ¿verdad? Ya sea a través de un encuentro online y más adelante, ¿por qué no también presencial? ¿Qué dirías como mensaje final, Orlando? Que Annobón es un pueblo, es una nación, es un país que no ha conocido la libertad más que el atropello del colonialismo, de la esclavitud y hoy de la dictadura de Guinea Ecuatorial. Pero no nos vamos a rendir y estamos recurriendo por derecho, por conocimiento, a los pueblos con los que tenemos algo en común, que hemos sufrido la dictadura, que han sufrido también esta lacra que llaman colonialismo, que han sufrido también la esclavitud, que no miren para otro lado, que Annobón está pidiendo socorro por existir, que no estamos luchando por la independencia porque no dependemos de nadie, estamos sobrepuestos, nos han invadido antes, durante y después también, y que hagan un ejercicio de reconocimiento de derecho de los pueblos a la libre determinación, su reconocimiento y su dedicación y solidaridad al pueblo de Annobón. Queda entonces este llamado de Orlando Cartagena, primer ministro en el exilio de la República de Annobón, este llamado a nuestra audiencia en Paraguay, a los dirigentes sociales, políticos que puedan estar escuchando el programa. Quiero invitarles también a leer, hay una página en internet que es la Agencia Estatal de Noticias de la República de Annobón. Tienen que buscar por ambolegadu.com. Ambo con B larga, ambolegadu todo junto.com. Busquen en internet, van a tener las noticias de las luchas, de las alegrías también y de la dignidad de esta isla. Y queda pendiente seguramente otros programas donde podemos seguir analizando también esto, porque estamos hablando de dignidad, de lucha, de derecho a la autodeterminación y de lucha contra el racismo y el colonialismo que sigue hoy día. Orlando, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy y en la medida en que nosotros podamos vamos a seguir apoyando y difundiendo esta causa vuestra. Gracias, Orlando. Gracias por tu testimonio, Orlando. Muchas gracias a ustedes por darnos este espacio tan importante para hablar de Annobón. Todo suma. Muchísimas gracias. Entonces queda este programa para la querida audiencia. Vamos a seguir, ya vamos a ir cerrando. Creo que vamos a tener también un audio sorpresa muy importante que vamos a anunciar. Se trata de un audio del doctor Aitor Martínez. Él es abogado, especialista en derechos humanos. Paraguay lo conoce también porque fue uno de los primeros expertos que hizo toda el análisis del terreno de aquella terrible masacre de junio de 2012 de Curuguatú. Y luego él ha participado en diversos procesos judiciales a nivel mundial. Uno muy conocido, él formó parte del equipo jurídico que defendió a Julian Assange, el periodista que estuvo durante muchos años refugiado en una embajada en Londres, perseguido por Estados Unidos por haber revelado informaciones de crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos. Entonces Aitor también está acompañando y asesorando el proceso de Annobón y nos dejó un audio que quisiéramos compartir con ustedes antes del cierre del programa. Hola, muy buenas a todos y a todas. Bien, para entender lo que está sucediendo actualmente con la isla de Annobón es necesario retrotraernos a la época colonial. Annobón es una pequeña isla de 17 kilómetros cuadrados, tiene aproximadamente entre 3.000 a 6.000 habitantes, aunque no hay un censo oficial.
Se estima que hay unos 20.000 anoboneses en el mundo, ya que muchos de ellos han tenido que salir de la isla como consecuencia de la situación que se vive y por parte, sobre todo, de la persecución que se despliega contra ellos desde Guinea Ecuatorial. Lo que tiene que ver con su historia colonial, la isla de Annobón pasó por las manos de diversas potencias. Fue, por ejemplo, una isla portuguesa hasta 1770, pasó posteriormente a manos españolas y es importante destacar que la isla de Annobón estuvo sometida o fue parte del virreinato del Río de la Plata, de ahí su conexión histórica con Argentina, Uruguay o Paraguay. A partir de 1900 pasó a formar parte de lo que España denominó como territorios españoles del Golfo de Guinea. Y el 12 de octubre de 1968, cuando España da cumplimiento a las resoluciones de Naciones Unidas sobre descolonización, procede a una descolonización desordenada de esos territorios e incluye a la isla de Annobón dentro de lo que en ese momento nacía como la República de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la isla de Annobón está a 3 días de navegación y a 670 kilómetros de la capital de Guinea Ecuatorial, de Malabo, y tiene características étnicas, culturales y lingüísticas diferentes a las de la población de Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, poco después, el 3 de agosto de 1979, da un golpe Teodoro Obiang contra su tío, Francisco Macías, presidente hasta ese momento, y desde entonces Teodoro Obiang rige como presidente de la República de Guinea Ecuatorial por más de 45 años en el poder, es decir, es la dictadura más longeva que existe a día de hoy en la faz de la tierra. Desde Guinea Ecuatorial y bajo el régimen dictatorial de Teodoro Obiang se han dispuesto todo tipo de violaciones a los derechos humanos contra la población annobonesa. Por citar un ejemplo, desde los años 80 la isla se utilizó como un vertedero internacional. El gobierno de Guinea Ecuatorial suscribió contratos muy suculentos con estados y con empresas privadas para utilizar la isla como un vertedero, llegando incluso a utilizar hasta 200 hectáreas de tierras en Annobón para el almacenamiento de residuos tóxicos calificados como altamente peligrosos por la Organización Mundial de la Salud. Es un ejemplo de las violaciones a derechos humanos que se han desplegado contra la población de Annobón. Pero recientemente una empresa de capital principalmente marroquí, Somagec, empezó a hacer prospecciones mineras en la isla utilizando dinamita, lo cual creó daños estructurales en la isla y daños en las propias viviendas de los habitantes. Y los ciudadanos annoboneses suscribieron un manifiesto denominado Voz del Pueblo Annobonés en cuanto a la explosión de las dinamitas y se la entregaron, este manifiesto, el 17 de julio de 2024 a la autoridad militar guineana que se encontraba en la isla, al gobernador, solicitándole que por favor pararan las explosiones y detonaciones en el territorio de la isla. La respuesta del gobierno de Guinea Ecuatorial fue enviar al ejército a la isla, militarizar la isla y comenzar detenciones masivas y arbitrarias contra todos los ciudadanos que habían suscrito ese manifiesto. Fueron trasladados posteriormente en un avión militar a Malabo, a la capital de la isla. Algunos de sus familiares que se interesaron por los ciudadanos annoboneses ya en Guinea Ecuatorial, en Malabo y en Bata fueron también detenidos y se asistió por lo tanto a la detención masiva de 42 ciudadanos annoboneses que fueron sometidos además a trato cruel, inhumano, degradante e incluso torturas durante sus detenciones. Se les privó de asistencia jurídica y se les dejó incomunicados sin ni siquiera permitirse que se tramitaran solicitudes de habeas corpus a la autoridad judicial. Una isla militarizada por parte de Guinea Ecuatorial a la que le han cortado todas las comunicaciones, es decir, no hay ningún tipo de comunicación ni telefónica ni a través de internet, y con un cada vez mayor monitoreo de organismos de derechos humanos en el mundo.
quedamos con este fragmento de nuestra canción de hoy de Luciérnagas, de Silvio Rodríguez y Milo J. Vamos a escuchar este fragmento. Bueno, entonces vamos llegando al final de este programa, un programa realmente también duro, todo lo que nos comentó Orlando de su vivencia personal, de ese paso por las cárceles, por la tortura. Yo creo que a mucha gente que escucha desde la otra orilla Voz de la Migración Paraguaya sabe lo que es esa realidad, estuvo en las cárceles hechonistas, sabe lo que fue todo ese proceso. Entonces, un llamado ahí a la solidaridad, a acordarnos de esta isla, de buscar información y a los dirigentes sociales, políticos también, esa solidaridad internacionalista, que también caracteriza una parte del pueblo paraguayo. Y esto, Lourdes, entonces, un programa más y ya invitamos a la audiencia para el siguiente, ¿no? Sí, así es, Gustavo. Muchas gracias a la audiencia por escucharnos y sobre todo yo aprendí muchísimo de este programa. Conocí la lucha de un pueblo que resiste con mucha dignidad, ¿verdad? Que en Paraguay también conocemos eso de muchos años y de lo que vivimos también los compatriotas en el exilio, porque lo nuestro es un exilio también por falta de condiciones de salud, de trabajo, de economía, ¿verdad? Entonces también de un Paraguay que es muy sufrido y que a lo mejor tiene muchas semejanzas con el pueblo de Danobón. Entonces es un llamado a toda la dirigencia, a la resistencia social, a acompañar esta causa y bueno, un programa más y nos encontramos el próximo programa. Así, hasta el próximo lunes entonces, queridos amigos y amigas.